En primer punto hay que destacar que Argentina tiene una larga tradición de relación con el Fondo Monetario, es uno de los uno de los usuarios más activos de financiamiento del FMI. Un análisis de la economista Noemí Brenda de la Universidad de Buenos Aires encontró que entre 1956, año que ingresó Argentina al FMI, y el 2006, Argentina de esos 50 años había estado bajo acuerdo en 38 años, ¿sí? Uh-huh. Por lo tanto, es un vínculo que ha sido muy fluido, muy activo y que, por supuesto, no ha estado exento de conflictos, ¿sí? En la historia reciente lo que hay que destacar es que el fondo tuvo una participación muy activa en la crisis de 2001, ¿sí? Se involucró muy activamente política y financieramente, apoyó la convertibilidad con declaraciones y dio una serie de financiamientos muy importantes que, no obstante, no evitaron el estallido de la crisis y la cesación de pagos. Desde allí el fondo quedó señalado tanto internacionalmente como dentro de la Argentina como corresponsable de la crisis argentina por su involucramiento, por el apoyo a las políticas de ajustes y por no evitar la fuga de capitales. Y es en base a eso que en el año 2000, a finales de 2005, el gobierno de Néstor Kirchner decide el pago adelantado al Fondo Monetario de la deuda del Fondo Monetario, casi 10.000 millones de dólares, una política que estuvo en línea con decisiones que tomó Brasil y el Uruguay, la región también. Y desde ahí Argentina suspendió prácticamente la relación con el fondo, aunque no se fue, el vínculo se mantuvo y formalmente siguió siendo miembro del fondo, pero se dejaron de realizar las auditorías del artículo 4, ¿sí? Por las diferencias sustantivas de miradas entre el gobierno y el fondo. Esto es así hasta el año 2016, cuando asume la gestión de Cambiemos, el presidente Macri, que en un plan de acercamiento a los mercados financieros, de apertura de la economía y de vuelta a los mercados de capital internacional, decide restablecer y reactivar los vínculos con el fondo. Esto significa que lo primero que se hizo fue reanudar la consulta del artículo 4 que se realizó en 2016 y en 2017. ¿Sí? Uh-huh. En esas consultas ya hubo algunas dinámicas bastante interesantes, y es que se vio un aumento de la capacidad de intervención del Fondo Monetario en la definición de las políticas económicas en la forma de consejeros, ¿sí? Hacía recomendaciones que eran tomadas en cuenta luego por el gobierno. Por ejemplo, a finales de 2017, el año anterior, hubo una discusión, un debate parlamentario sobre una reforma al sistema previsional que implicó una disminución de las jubilaciones y de los beneficios que cobran los pensionados y los jubilados, que estuvo muy inspirada en las recomendaciones del Fondo Monetario. Esto lo que puse en manifiesto es que no hacía falta que hubiera las clásicas condicionalidades incluidas en los acuerdos del fondo para que el fondo pudiera intervenir en las economías de los países miembros, ¿sí? Claro. La novedad de este acuerdo es que a esa capacidad de intervención que tiene las recomendaciones que hacen en el artículo 4, Uh-huh. se suma que ahora, al parecer, se firmaría un acuerdo y eso habilitaría la posibilidad a que hubiera condicionamientos vía las clásicas condicionalidades de política. Uh-huh. Bien, digamos que ante este escenario se genera una suerte de malestar en una buena parte de la población. ¿Cuánto de razón hay en este sentido de lo que puede condicionar a Argentina efectivamente lo que decida para ella el FMI? Puede generarse cierto malestar, sí, en una parte de la población, toda vez que, como señalé antes, el fondo es visto como un actor corresponsable de la crisis financiera de 2001, que fue una de las más profundas que afectó a la economía argentina. Por lo tanto, ahí el gobierno va a enfrentar un costo político al anunciar esto, y no es casual que el anuncio de este acuerdo, o de esta intención de suscribir un acuerdo, se da en un año no eleccionario. Si este año no hay elecciones, y creo que parte de la ecuación que bajó el gobierno es hacer ahora y pagar el costo político ahora para llegar al 2009 con una posición un poco más holgada en términos financieros externos, y con el malestar, con ese malestar de la firma del acuerdo ya un poco más diluida. Uh-huh. Por supuesto, esto es un anuncio reciente, lo que queda por ver es cuál va a ser la reacción social a esto, ¿sí?